poco y ahora yo quiero presentarles a una ministro de niños también, se llama Zulma Serrano. Le conozco hace muchos años, he seguido un poco de cerca su ministerio y lo que está haciendo en Estados Unidos, específicamente como misionera en California. Ella, su esposo y sus dos hijas están trabajando fuertemente con los niños y con los maestros y líderes infantiles allí en California. Así que ella se llama Zulma Serrano Recinos, es misionera allí, tiene más de 21 años de experiencia en el Ministerio Infanto-Juvenil, ha desarrollado temáticas de campamento, ha desarrollado temáticas de liderazgo para ministros infantiles, tiene un diplomado en recreación y campamentos y consejería familiar integral infantil. Es instructora también, o sea que enseña a otros maestros en Latinoamérica y en Canadá y Estados Unidos, por supuesto, y tiene un discipulado que crea normalmente con sus niños, con los niños o con los líderes con los que trabaja. Y junto con su esposo escribieron este libro denominado Legado en manos de los niños. Así que como en la primera parte hemos aprovechado y aprendido de la importancia de primero cuidarnos a nosotros, en esta segunda parte vamos a aprender de cómo debemos enseñar, entendiendo qué es lo que Dios ha puesto en nuestro corazón y en nuestras manos para hacer. Así que le doy la bienvenida a Zulma Serrano, gracias por compartirnos y si tenéis preguntas o algo, puedes irlas escribiendo en tu folio y luego al final vamos a tener un tiempo para compartir. Que el Señor le bendiga, es un placer poder estar con cada uno de ustedes compartiendo y me emociona mucho porque sé que cada uno de los que están presentes tienen un corazón y una pasión a favor de la niñez y la adolescencia, ¿verdad? Que tienen un corazón para esta generación de relevo. Y me encantó el mensaje, Andreita, gracias por ese mensaje, ¿verdad? Estuvo poderoso. Qué bueno como nosotros como líderes podamos cuidar nuestro corazón, ¿verdad? De esas pequeñas zorras que pueden entrar a nuestra vida. Y por lo mismo preparar para cuidar también a nuestros líderes que trabajan con nosotros, a los niños también que están formándose, que el corazón de ellos también pueda estar cuidado de eso. Quiero presentar este tema que me han permitido compartir este día. Y antes de eso quiero aprovechar a presentar a mi familia. Somos la familia Recinos, como dijo Glenia, somos misioneros, estamos en California trabajando como misioneros. Tengo dos hijas, una de 11 años y otra de 6 años, y mi amado esposo, ¿verdad? El hombre más guapo del mundo. Estamos sirviendo ya, gracias al Señor, tenemos 21 años trabajando a tiempo completo en el Ministerio Infanto Juvenil y en diferentes áreas, ayudando plantación de iglesias, ayudando con entrenamientos para líderes y el trabajo de campamentos y otras áreas con niños. Y y el Señor pues nos ha permitido ahora lanzar el primer libro que se llama Legado en manos de niños, y es uno de los, y voy a estar hablando un poco acerca de eso a través de la enseñanza de hoy. Es importante preparar la generación de relevo y cada uno de nosotros somos responsables de hacerlo. No es una opción, es un mandato y necesitamos cumplir con ese mandato. En nuestras manos está. Entonces, que podamos cumplir ese mandato. Y este tema es interesante porque es parte de lo que debemos de hacer. Enseña, debemos de enseñar. Enseñamos a la próxima generación. Preparamos a la próxima generación. Enseña a los niños. ¿Y cómo podemos enseñar a los niños? Nosotros somos responsables de cumplir esto, pero ¿qué podemos hacer para cumplirlo? Es importante entender
que cada uno de los niños debe también de conocer su llamado lo más pronto posible. Los niños deben de aprender que ellos han sido llamados. Y estaba pensando un poco en esto antes y decía, la verdad es que el llamado o el hecho de hacer misiones o cumplir la misión, porque estamos hablando que el mandato o el llamado es para todos, cumplir la misión tiene que ser un resultado de tener a Jesús en nuestro corazón. Nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón y eso hace que querramos que otros conozcan. Pensaba en el momento en la mujer samaritana. Ella conoció a Jesús, se encontró con él, inmediatamente se fue a decirle a todo mundo. Nuestros niños necesitan conocerlo, conocer a Jesús y darlo a conocer. Necesitan llevar ese mensaje. Entonces los niños necesitan entender y nosotros debemos de preocuparnos no solamente por presentar una buena lección, no solamente en darle conocimiento, sino que necesitamos estar dispuestos a tocar el corazón de los niños. Llegar a hacer que una lección trascienda, que llegue más allá, que realmente toque el corazón, porque la Biblia dice de la abundancia del corazón habla nuestra boca. Tiene que llegar a su corazón para que pueda hablar. Y es importante pensar qué estamos nosotros, ¿verdad? Haciendo para que eso pase. Quisiera que pensara en esta pregunta y si quiere poner en el chat, póngalo ahí. Dice, ¿crees que en los últimos años la iglesia se ha preocupado por ser más intencionales en la enseñanza a niños y jóvenes, haciéndola más vivencial y no solo contenido? ¿Qué creen? Me gustaría ver algunos comentarios ahí. La verdad es que estamos tratando de hacerlo, pero en los últimos años, ¿qué tan intencionales hemos estado siendo? ¿Qué tanto estamos interesados en cumplir con algo, con un requisito o con algo que necesita pasar? O si estamos realmente queriendo transformar vidas. Entonces, es importante pensar eso. La iglesia muchas veces se olvida de los niños, es cierto. A veces solamente están tratando de mantener a los adultos y que los niños vengan porque si no, pues muchos padres no van a venir. Entonces, que los niños se alegran. Yo siempre les digo esto, es importante, esto empieza desde enseñar a los padres hasta seguir con los maestros. Si nosotros tenemos a los padres, tenemos que enseñarles primero a ellos, que de ellos depende que haya un cambio también en la vida de los niños. Yo le digo a los padres, ustedes necesitan cambiar su forma de preguntar al recoger a sus hijos. Usualmente los padres recogen a los niños de la iglesia infantil o de la escuela dominical y les dicen, ¿cómo te fue en la iglesia? ¿Te gustó? ¿Te divertiste? ¿La pasaste bien? Y entonces los niños se quedan pensando, oh, la iglesia es un lugar donde me tengo que divertir, donde tengo que pasarla bien, donde me tengo que sentir bien. Y si no pasó eso, entonces no cumplimos con lo que los niños deben de pasar. Nosotros tenemos que enseñar a los niños, a los padres, a preguntarle, ¿cómo te fue en la iglesia? ¿Qué aprendiste? ¿Escuchaste a Dios? ¿Qué te dijo? ¿Qué hizo en ti la presencia de Dios? ¿Qué sentiste? Eso cambiaría algo porque los niños vendrían con una expectativa diciendo, oh, tengo que venir a escuchar la voz de Dios. Tengo que estar pendiente de qué me va a decir el Señor. Tengo que entender lo que voy a aprender, lo que me están enseñando. Solo esa simple pregunta cambiaría el chip de los niños en hacerles pensar qué es lo que realmente tiene que pasar. Entonces, la primera parte es entender que necesitamos enseñar a los padres cómo enseñar a los niños también. Prepararlos para eso. Ahora, hay un pasaje de la Biblia que nos habla acerca de cómo se perdió una generación. Y quiero... Permítanme. La Biblia dice en Josué 2,
del 8 al 10 dice, pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Qué pasó? ¿Por qué no conoció? ¿Por qué se perdió esa generación? ¿Qué es lo que olvidamos? El papá llegó y le preguntó, ¿cómo te fue? ¿Te divertiste? ¿La pasaste bien? Se olvidó de enseñarle que el Señor hace obras en su vida, que el poder de Dios puede tocarles y transformarles, que el fuego del Espíritu Santo puede llenarles y consolarles. Hubo un cambio que no pasó en ese momento. Es necesario que aprendamos de este pasaje 3 cosas importantes. Número 1, cuando el conocimiento de Dios es preservado en una comunidad, especialmente por quienes han experimentado personalmente el poder de Dios, se alimenta la fe y florece la obediencia. Si nosotros enseñamos, hablamos vida, hablamos del poder de Dios, lo que está pasando, y lo pasamos de una generación a otra, entonces eso va a hacer que se mantenga la fe y florezca la obediencia, que hayan cambios poderosos en la vida de los niños. La segunda cosa que nosotros podemos ver en esto es que si nosotros como padres permitimos que nuestros hijos crezcan sin este conocimiento de Dios, no solo serviremos para su ignorancia e incredulidad, sino también serviremos para su destrucción. Está en nuestras manos como padres, como maestros, enseñándole a los padres en esta parte la importancia de ellos en la iglesia es clave. Tal vez no van a estar en el aula con nosotros, pero antes y después del aula depende de ellos lo que se pueda hacer. ¿Cuántas horas pasan con nosotros en la iglesia? Dígame usted cuántas horas hay en su iglesia cultos. Quizás sean unas 6 horas a la semana, digamos que pasan 3 días, 2 horas cada semana, cada 3 días con 2 horas en cada uno de los días, tal vez 6 horas con nosotros. ¿Cuántas horas hay en toda la semana? Mucho más que eso. Estamos siendo, nuestra parte no es tan grande como lo que podrían hacer los padres, y para eso necesitamos enseñar a los padres y a los niños. Nosotros somos responsables de ayudar en esta parte también. La tercera, todos los padres tenemos la obligación y el deber de enseñar a nuestros hijos sobre Dios, sus milagros y su obra salvadora. Ellos deben de tener la oportunidad de experimentar la presencia de Dios y el poder de Dios en su vida. Sí debemos de hablarles, contarles, pero debemos de propiciar esos momentos con ellos, hacer que ellos sean parte de esos momentos. Personalmente, yo tengo un deseo que mis hijas conozcan el poder de Dios a plenitud en medio de un mundo que está, como ya hablaron anteriormente, está difícil. En cada país está difícil la situación. El enemigo está entrando de todas maneras. Entonces, mi deber es prepararlos y no puedo tal vez cambiar todas las leyes y hacer que todo sea diferente, pero sí puedo enseñarles el poder del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que les va a ayudar a mantener sus bases firmes, sus bases firmes. Desde muy pequeñas, desde que estaba en el vientre, yo empecé a trabajar un discipulado que ministra a los bebés desde el vientre, y empecé a hacerlo porque empecé a buscar algo que quería para ministrar a mis hijas. Yo quería que ellas fueran discipuladas desde lo más pronto posible. Yo he trabajado por muchos años discipulando niños y yo decía, mis hijas tienen que ser discipuladas pronto. Yo no quiero que al nacer se pierdan. Entonces empecé a hacer algo para el área prenatal y empecé a discipular y hacer, y eran bien interesantes porque hay una parte donde los bebés ya pueden sentir, ya pueden escuchar, y ya el tacto está desarrollado, el oído está desarrollado, y yo empecé a hacer de alguna manera que ella repitiera el versículo. Y es bien interesante porque yo decía la frase del versículo
y ella golpeaba. Decía otra parte del versículo y ella golpeaba. Tal vez en este momento ella no recuerda exactamente lo que pasaba en la palabra de lo que decía la palabra de Dios, pero la palabra de Dios no regresa vacía y ese fruto ha quedado marcado en su corazón, ha quedado sellado en su vida y yo lo sé. Ahora tiene 11 años, mi hija mayor, con la que empecé el proceso del libro, pero ese momento el Señor tocó su vida. Y cuando ella nació, yo me la ponía en yo no sé cómo ustedes le llaman, pero como un cangurito así enfrente. Yo me la ponía cada vez que iba a predicar o a orar y ahí había gente que no le gustaba que yo predicara con ella ahí, pero yo predicaba o oraba con ella ahí porque yo decía, yo quiero que ella sienta lo que mi corazón siente cuando yo predico. Que ella sienta lo que mi espíritu siente cuando yo oro por la gente, lo que el Espíritu Santo fluye cuando yo ministro a otras personas. Yo quiero que ella sienta ese palpitar y cuando ella esté grande, ella pueda relacionar esa presencia de Dios igual en su vida. Y así lo hice con las dos, siempre la andaba cargada. A veces la gente me quería ayudar porque pensaba que era porque era mamá y no podía dársela a alguien más. Yo le decía, no, déjemela, se la presto después de que ore. Pero ahorita, cuando voy a orar o ministrar, deje que ella necesita sentir esa presencia. Y la andaba ahí. Cuando ya caminaba, la agarraba de las manos y me la llevaba para orar y ministrar a la gente. Hay días no quería, hay días que andaba como de mala gana, con malas caras, pero yo me la llevaba siempre de la mano. Y en un culto misionero, cuando Nicole tenía 7 años, que es mi hija mayor, ella la agarré de la mano y me la llevé a orar por la gente, a ministrar. Y a ese momento ella estaba sin ninguna gana de hacerlo, iba de mala actitud y vengo y la llevo y de repente veo que ella misma estaba siendo ministrada y se me soltó de la mano y se fue a orar por otra gente, estaba llorando, siendo ministrada, hablando y se dividió y se fue por otro lado orando por la gente. En medio de todo, cuando terminamos todo, se acabó el ruido. Yo le pregunto a Nicole, le digo, ¿qué pasó? ¿Qué sentiste? ¿Qué te dijo Dios? Y ella me dice, mami, es que yo no quería venir a orar por la gente hoy, pero de repente cuando me fui a orar por ti, sentí algo fuerte y fuego fuerte en mi cuerpo. Dice que no pude parar y empecé a llorar y empecé a hablar en otras lenguas. En ese momento el Señor la bautizó con el Espíritu Santo y empezó a hablar nuevas lenguas. En ese momento el Señor la tocó. Es nuestra responsabilidad hacer que ellos tengan oportunidad de experimentar la presencia y el poder de Dios. No va a ser fácil, a veces no van a querer, a veces no se va a poder tan fácilmente, pero nosotros somos los responsables de hacerlo. Es nuestra oportunidad de no perder una generación. Esta parte es muy importante porque nosotros debemos de cumplir con ese trabajo. La Biblia dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos escogidos, somos sacerdotes, somos su nación, somos adquiridos. ¿Para qué? Para anunciar a quién, a Jesús, anunciar la palabra del Señor. El Señor nos escogió a usted, a mí, a mis hijos, a sus nietos, a los niños que están en la cuadra de donde usted vive, a cada niño que está a su alrededor. Somos los responsables de que ellos entiendan que son escogidos, son nación santa, son sacerdotes para anunciar. Necesitamos enseñar que ellos fueron escogidos para una misión especial. Cada uno, si pudiéramos pensar en diferentes hombres que fueron llamados, podríamos pensar en muchos, hay muchos en la Biblia. Yo quiero hablarles de 3 específicamente para entender los contextos en los que viven, porque uno puede decir, es que es más fácil para un hijo de pastor o un hijo de misionero, porque pues ese es su trabajo, están viviendo de eso todo el tiempo, están sirviendo todo el tiempo. Yo quiero que veamos eso en la Biblia pasaba también. Jeremías era
dice, yo soy Jeremías, crecí en un entorno espiritual, mis padres fueron parte de la presencia, parte de él, la presencia de Dios en mi vida me mantuvo. Si usted conoce la historia de Jeremías, sabe que Jeremías viene de una familia sacerdotal. Jeremías había sido escogido por Dios. La Biblia dice que en Jeremías 1:5 dice, ¿verdad? Que había sido escogido aún antes de nacer. Ya venía su legado. O sea que podríamos decir que en nuestro contexto él venía de una familia de pastores o una familia de ministros o misioneros. Él ya tenía un llamado establecido antes de que naciera. Pero aún así Jeremías no quería cumplirlo. Sabemos que es muy conocido, muchas veces se quejó con Dios, pero la presencia de Dios en su vida fue lo que lo mantuvo firme a pesar de los momentos en que quiso dejar todo. Él tenía un llamado, pero no le fue fácil hasta que esa presencia lo mantenía. Ahora escuchemos de otro. Gedeón. ¿Quién era Gedeón? Si quieren buscar después en el pasaje en la Biblia donde él fue llamado, Jueces 6 del 11 al 17. Soy Gedeón, mis padres estaban lejos de Dios, pero había escuchado de Dios y estuve dispuesto a creer y obedecer. Gedeón estaba en medio de un tiempo donde el pueblo se había apartado del Señor. Sus padres tenían ídolos. Dios le pidió que derribara los ídolos de sus padres. Habían ídolos, estaban lejos. Él no venía de un contexto cristiano, como diríamos. Podríamos hablar de que sus padres quizás no estaban ni siquiera sirviendo de ninguna manera. Pero él, al haber escuchado lo que Dios había hecho y ser confrontado por Dios mismo, cuando Dios le hace un llamado, él está dispuesto a obedecer. Los niños que tal vez sus padres no son cristianos, pero escuchan de lo que Dios está haciendo, experimentan la presencia de Dios y tienen un encuentro personal, aprenden a obedecer y a creer en el llamado que el Señor está haciendo en sus vidas. Veamos el tercer personaje. Dice, soy Samuel, mis padres me ofrecieron para servir a Dios y me llevaron a la iglesia. Mi maestro me enseñó a escuchar a Dios y obedecer su voz. Samuel, sus padres eran cristianos. Sus padres lo ofrecieron para servir al Señor, pero el que ellos lo ofrecieran a servir no quiere decir que ya había sido llamado. Él tuvo su llamado y el llamado lo aprendió a escuchar a través de su maestro. Su maestro le enseñó a escuchar la voz de Dios. Su maestro le guió a saber cuál era el llamado que Dios le estaba haciendo. Cada uno tuvo un llamado distinto. Cada uno sirvió de manera diferente. Dios ha puesto dones y talentos en los niños de manera diferente. Y necesitamos enseñarles que no depende de su contexto, de su herencia familiar. No depende de lo que hay a su alrededor, sino depende de aprender a escuchar la voz de Dios y conocerle. Y conocerlo no se trata solamente de saber que existe Dios, es tener un encuentro personal y es lo que tenemos que enseñarles a ellos, a tener ese encuentro personal con el Señor. Necesitamos enseñarles a tener ese encuentro directo con el Señor. Ahora, quiero que pensemos en algo. Si pudiera escribir en una sola palabra, llamado, ¿cómo lo haría? Quiero ponerles espero que todos puedan tener otro dispositivo, porque les voy a poner un link que me gustaría que pudieran usar con otro dispositivo. Si tiene su computadora, puede abrir otra pestaña. Si tiene su teléfono, lo abre con su teléfono, les puse el link. Y lo que va a hacer es ahí meterse y puede poner 3 palabras que sean para usted, cómo es el llamado de Dios, que pueda explicar cómo es el llamado de Dios. Puede decir, el llamado de Dios es para todos. ¿Cómo es el llamado de Dios? El llamado de Dios es directo, el llamado de Dios, no sé cuál sea lo que usted pueda describir, qué
cómo es el llamado de Dios. Dele clic al link y ahí le va a aparecer 3 espacios donde usted puede escribir. Puede llenar los 3 o solamente uno. Y vamos a ir viéndolo en esta pizarra que usted ve al frente, vamos a ir viendo lo que van diciendo. Vamos a ir viendo cómo la nube va creciendo. Ahorita solo dice hola. Lo siguiente. Yo sé que algunos ya contestaron, el llamado de Dios es genuino, el llamado de Dios es duradero, el llamado de Dios es para todos. Vamos a ver si podemos verlo al final. Sabemos que Pablo le dijo a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. 1 Timoteo 4:12. En esto el Señor estaba hablándole a través de Pablo a Timoteo, ¿verdad? Que debía de no dudar de lo que el Señor quería hacer con ellos. No debemos de subestimar lo que Dios puede hacer en los niños sin importar la edad, sin importar lo más pronto posible que los niños puedan aprender sobre el Señor y ser usados, ser llenos por el Espíritu Santo. Ese es el momento correcto, lo más pronto posible. Recuerdo en una ocasión yo estaba tomando un autobús público y estaba subiéndome y de repente veo que el conductor del autobús se me quedaba viendo. Y yo me empecé a sentir un poco incómoda porque me volvió a ver mucho y cuando pudo paró un poco y me dice, disculpe, me dice, yo andaba con una de las camisetas del ministerio, entonces cuando él me dice, mire, disculpe, quería preguntarle, ¿usted es de la iglesia donde los niños predican? Me dijo. Y entonces me pareció curiosa la pregunta, pero yo le dije, sí, le dije, yo soy de la iglesia, hay muchos niños que predican. Y él dijo, sí, es que yo acepté a Jesús con uno de ellos ayer, me dijo. Y me contó que lo había visto predicando a otros niños ahí en el parque cuando lo iba cruzando. Y estaba hablándoles de la salvación. Y él se quedó a escucharlo porque le pareció curioso que tenía un grupito escuchándolo, un grupito de niños. Y se quedó escuchando y dice que cuando estaba escuchando empezó a ver con qué autoridad el niño hablaba y él empezó a llorar, dice, yo empecé a llorar, dice, porque yo había sido cristiano de niño y cuando yo veo a este niño predicando, yo dije, ¿qué he hecho toda mi vida? He perdido mi tiempo toda mi vida. Entonces dice que en ese momento, cuando él hizo el llamado, el Señor fue el primero en pasar y aceptar a Jesús, dice, yo nunca más voy a volver atrás. Dice, ese niño me recordó que yo he perdido mi tiempo y que necesito hacer algo. Ese niño apenas tenía 9 años cuando le predicó a una persona adulta. Yo he visto a muchos niños hablando con tanta autoridad la palabra del Señor que se han detenido, han buscado para saber. Nosotros hemos llevado niños a diferentes lugares y nos han invitado en radio, en televisión, nos han invitado a diferentes lugares solo para escuchar por qué los niños hablan con esa autoridad. Y la única respuesta es el poder de Dios en su vida. Y es entre más pronto es mejor. Entre más pronto el poder de Dios puede hacer que ellos puedan ser transformados y que puedan compartir la palabra del Señor. Es importante que ellos puedan ser usados para predicar. En el libro que nos ha permitido escribir el Señor con mi esposo, tenemos un acróstico. Este acróstico enseña un proceso sencillo de cómo enseñar a los niños sobre su llamado. Y son algunas de las cosas que hemos realizado con los niños, algo bien sencillo. La primera letra es decisión. La D de decisión. Decisión. El primer paso habla sobre la decisión de tener a Jesús en su corazón. Juan 1:12 dice, más a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados, hechos hijos de Dios. Lo primero es aceptar la paternidad de Dios, que como hijos somos llamados a dar testimonios de Él. ¿Por qué yo puedo decirles que es importante que lo conozcan? Y no estoy hablando solamente de haber escuchado de Él, conocerlo.
conocerlo. Yo tenía 8 años cuando yo tomé mi decisión de aceptar a Jesús en mi corazón. Yo crecí sin mis padres, crecí con mis hermanas, son como niñas huérfanas. Fui criada por mis hermanas. Y a los 8 años, cuando me presentaron a Jesús como mi Padre y mi Salvador, a esa edad, yo quise probar si realmente Dios era mi Padre. Y me acuerdo que yo acepté a Jesús en mi corazón porque me lo habían presentado como un padre. Yo dije, de verdad, yo quiero que sea mi padre, pero ¿será cierto que él es mi padre? Y empecé a probarlo. Empecé a decirle, Señor, si tú eres mi padre, necesito un par de zapatos. Y se los pedía el color, la marca, la forma exacta. Y Dios usaba gente, vecinos, compañeros, amigos de mi familia, personas de la iglesia que me traían exactamente el par de zapatos que yo había pedido con el mismo color, todo exacto. Yo sabía que Dios estaba respondiendo, pero seguí preguntando y de repente quería un milagro de sanidad y Dios obraba milagros. Si yo necesitaba que el Señor proveyera para algo, yo oraba y el Señor proveía. Y diferentes cosas yo empecé a pedirle hasta la última vez que yo le reté o le pregunté a Dios a ver si para probarlo, fue una vez en la escuela. Yo iba a la escuela pública y pues en la escuela pública en ese tiempo no daba nada de comer. Uno tenía que llevar algún refrigerio o llevar dinero para comprar en la tienda de la escuela. Yo no llevaba ni refrigerio ni llevaba dinero para comprar. Entonces yo me esperaba hasta regresar a mi casa para comer algo. Recuerdo que yo siempre quería comprar algo, pero no llevaba dinero. Y esa vez yo estaba como, quiero una Coca-Cola. Quería una Coca-Cola y un chip o churro o snack, no sé cómo le llamen ustedes, pero era para mí un churrito y una Coca-Cola. Y yo le dije, Dios, quiero una Coca-Cola. Si tú eres mi padre, quiero que me des una Coca-Cola y un chip. Y me fui a sentar a un lado. Al rato veo que viene un niño corriendo y me dice, Zulma, te llama la señora de la tienda. Y yo, la señora de la tienda, ni me conoce, ¿cómo es que me llama si yo nunca he ido a comprar ahí? ¿Te está llamando? Sí, dice que a ti te llamara. Y voy, llego donde ella y me dice, hijita, me dice, ella estaba atendiendo, estaba así como ocupada y me dice, hijita, me dice, ¿quieres algo? ¿Por qué no agarras algo? Agarra si quieres una Coca-Cola y un churrito, me dijo. Cuando ella me dijo eso, yo quería llorar, porque solo yo sabía lo que le había dicho a Dios. Para ustedes puede sonar algo sencillo o insignificante, pero para mí era como Dios se había ocupado hasta del más pequeño detalle. Dios me había contestado en algo que no era importante o no era necesario. Pero Dios me había contestado. Esa fue la última vez que yo reté a Dios preguntando si de verdad era mi padre. Después de eso, yo quería que todos los niños y todos mis amigos conocieran a mi padre y supieran quién era Dios. Cuando yo conocí a Dios como mi padre, quería que todos lo conocieran, entendí mi misión. Por eso les digo la importancia de que los niños tomen su decisión de conocerle. Yo sé que todos ustedes saben que Dios es su padre, pero yo les aseguro que Dios es mi padre de verdad. Y eso es la seguridad que los niños tienen que aprender, a conocerlo así, saber que Él es su padre, tomar esa decisión, porque eso va a hacer que ellos estén dispuestos a hacer la misión encomendada, a hablar del Señor, hablar de quién los llamó, de quién los escogió, de quién los hizo, de quién los escogió como real sacerdocio, como nación santa, para anunciar las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es el momento de la decisión. Enseñarles a conocerle, más allá que solamente darle una clase sobre la salvación, es enseñarles a conocer a su Padre y Dios. La siguiente letra es la R de relación. Y esto tiene que ver con aprender a tener una relación con Dios, a orar, a leer la Biblia, a tener una vida devocional. Timoteo fue instruido por su familia, por su madre y su abuela,
Loida. Y vemos también la instrucción de Pablo más adelante. Si leemos en esos pasajes, muchos teólogos hablan que ese momento donde se menciona la instrucción de su madre y su abuela, se estaba hablando quizás de la instrucción de Timoteo durante los primeros meses de vida o en el neonato, cuando era un bebé en el vientre. Entonces, imagínense la instrucción de la que está hablando, porque la verdad es que la instrucción de los bebés desde el vientre no fue algo que se ha ocurrido ahora, es algo hablado desde mucho tiempo atrás. Si Dios permite, el siguiente libro que estamos ahorita trabajando, bueno, que empecé a escribir cuando estaba embarazada de mis hijas y ahora ya estoy en el último proceso con la editora, es el libro que habla sobre el discipulado en el embarazo, y muchas de las historias y muchas de las cosas que la Biblia habla de que es bíblico, que se enseña a los niños desde el vientre, se puede discipular a los niños desde el vientre. Hay muchas historias de eso. Solo hablar de la llenura del Espíritu Santo, podríamos hablar de Sansón, podríamos hablar de Juan el Bautista, que la Biblia dice que tenía promesa que iba a ser lleno del Espíritu Santo aún antes de nacer. Y esa bendición alcanzó a su mamá fue llena del Espíritu Santo, su papá fue lleno del Espíritu Santo después de que Juan el Bautista nació. O sea, esa bendición no solo lo llenó a él, sino llenó y bendijo a su familia. Pero eso se crea a través de una relación que se enseña dentro de la iglesia, se enseña dentro de la casa, se enseña de manera en equipo para enseñarles a tener una búsqueda constante del Señor. Recuerdo que, como les mencionaba, mi hija Nicole recibió el bautismo del Espíritu Santo a los 7 años, pero nosotros estábamos tan interesados en que ellas conocieran a Dios lo más pronto posible, que cada vez que desde que empezaron a hablar, nosotros ya le preguntábamos: ¿quieres tener a Jesús en tu corazón? Jesús es tu padre, Él es tu amigo, ¿quieres tener a Jesús en tu corazón? Y le hablábamos y le hablábamos. Me acuerdo que mi esposo decía: ay, cada vez que me dicen no, me siento mal, decía él. Y decía: voy a orar para que no sean inconversas mis hijas, y solo tenían como 4 años. Pero a los 4 años y medio, mi hija mayor aceptó a Jesús en su corazón. Meses después de tener a Jesús en su corazón, escuchó la voz de Dios por primera vez. Recuerdo que estábamos orando por una vez que Oscar estaba fuera, mi esposo estaba fuera del país, y él estaba en campañas, y ella me estaba preguntando todos los días: mami, ¿cuándo viene mi papá? Ella tenía 4 años, a esa edad todavía no saben días de la semana así bien en orden, no saben cuándo va a ser martes o miércoles, los conocen por nombre, pero no saben el orden en el que van. Entonces ella me preguntaba y yo le decía: pronto, vamos a contar tantos días y después de eso viene. Entonces nunca le decía una fecha. Y esa vez me acuerdo que ella me dijo: vamos a orar por mi papi, vamos a orar porque todo está bien, y que le voy a preguntar a Dios cuándo va a venir porque tú no me dices. Y empezamos a orar, y yo, bueno, dije: vamos a orar por él. Al rato ella me dice: mami, Dios ya me dijo. ¿Qué te dijo Dios? Dios me dijo que mi papi viene el martes y que todo va a estar bien, que no me preocupe. Y yo dije: el martes, sí, justo él venía martes. Yo no le había dicho días porque para mí ella no iba a saber. Obviamente no sabía cuándo era martes, pero para ella era importante saber el día, y Dios sí le dijo. Y entonces ese día más tarde le hablamos a Oscar y le digo: Oscar, Nicole dice que Dios le habló. Y entonces ella habla con él y le dice: Nicole, ¿Dios te habló? Sí, Dios me habló. ¿Y cómo te habló? Le dice él, queriendo saber, como que le explicara un poquito más qué había sido la experiencia. Y él le dice: oh, Dios me habló como tú, le dijo, pero en inglés, le dijo. Entonces, no estoy diciendo que Dios hable inglés, hermanos, pero porque en el cielo quizás vamos a hablar español, ¿verdad? Esa mentira. Pero el punto es que lo que yo entendí y aprendí de ese momento en que Dios le habló es que Dios habla a nuestro corazón como nosotros lo podemos reconocer, como nosotros nos vamos a sentir cómodos. Pero lo importante de esto es que la oración, el tener a Jesús en su corazón, el conocerlo, había creado un vínculo en ella para poder tener una relación y escuchar su voz y buscar en oración las respuestas que no encontraba en otro momento.
Mi hija Isabela, la más chiquita, aceptó a Jesús también en su corazón teniendo 5 años, y meses después igual también en otras ocasiones ella habló de cómo Dios le hablaba, de lo que Dios ha ido hablando a su vida. Ella solo tiene, ahorita va a cumplir 7 años, pero todavía muchas veces me ha contado, Dios me dice esto, Dios me dijo aquello. A veces Dios ha usado para darme palabra. Entonces, y mis hijas, si ustedes las conocen, son como cualquier otra niña, se pelean, tienen sus momentos de enojo, hacen todo lo de un niño normal. La diferencia es que están aprendiendo a tener una relación y a llegar a los pies de Cristo con eso, con esas cosas que están pasando. Y eso es lo que queremos que todos los niños experimenten, esa relación que los mantenga firmes, que los transforme, que los ponga en medio de cualquier situación, ellos puedan defender su fe y defender quiénes son en Cristo. La siguiente letra es experiencias espirituales. Y esta es muy importante, que ellos tengan las experiencias espirituales. Hablábamos de esto en la parte de Josué, cuando la generación se había perdido. Esas experiencias espirituales, recibiendo el bautismo del Espíritu Santo, buscando los dones espirituales, usando, y que los niños usen los dones, ¿verdad? Los niños pueden tener esas experiencias espirituales que harán crecer su fe y formarse. Esto también habla de los momentos en los que ellos van a poder ver milagros, orar por sanidad, orar por diferentes situaciones, y que puedan ver la obra de Dios en sus vidas. Hace poco hicimos un conversatorio que primero Dios vamos a lanzar en YouTube para que la gente lo pueda ver. Hicimos un conversatorio con niños que habían sido nuestros niños de la iglesia y que ahora ya son adultos. Hace 15 años habían sido nuestros niños de la iglesia y ahora ya están grandes, y los invitamos para que conversar un poquito de sus experiencias espirituales y lo que están haciendo actualmente, y la importancia de fomentar en los niños esas experiencias espirituales. Y ellos compartían: oh, yo me acuerdo, dice, el día en que vimos el primer milagro. Mi primer milagro fue ver a una persona levantarse en silla de ruedas. Otro le decía: oh, mi primer milagro fue, y estos son milagros que vivimos con ellos, vimos a un niño que tenía sus dedos pequeñitos y el Señor hizo crecer sus dedos. Y milagros que uno podría decir: wow, a veces como adultos no hemos visto tantos milagros ocurrir, y ellos decían: vimos endemoniados ser liberados, vimos gente levantarse de silla de ruedas, vimos manos ser formadas, vimos niños que formó su arco del pie. O sea, hablaron de tantos milagros, y ellos dicen: la verdad, dice, de que esas experiencias nos siguen, y esas experiencias nos hacen pensar que queremos ver más. Y ellos hablaban, muchos de ellos son pastores, misioneros, están sirviendo como líderes en su iglesia, y con todo eso también son profesionales, han estudiado en la universidad, están trabajando secularmente, están haciendo otras cosas del mundo natural, pero ellos dicen: nuestro mundo natural es nuestras experiencias espirituales. Ellos han aprendido que lo sobrenatural es su mundo natural, y lo natural es un mundo en el que la gente normal sin el Espíritu Santo vive. Y a mí me impactó escucharles, porque yo los he visto crecer, pero que ellos pueden decir esto de lo sobrenatural, de la presencia y las experiencias espirituales son parte de mi ADN. Es decir, de verdad vale la pena formar una generación de relevo que tenga el fuego del Espíritu Santo, porque eso los va a mantener firmes. Y no le puede decir que hay algunos que tal vez han tenido sus momentos de altos y bajos, pero la presencia de Dios los ha guiado a mantenerse. Entonces es importante las experiencias espirituales, porque va a hacerles vivir en el mundo que necesitamos vivir. La Biblia dice que somos peregrinos en esta tierra. Ellos tienen que aprender que deben vivir en este mundo, pero no pertenecen a este mundo. Y lo sobrenatural es parte de su mundo real, del mundo celestial al que nosotros estamos esperando llegar. Ahora, acompañamiento. La A, hablamos de acompañarlos, guiarlos para dar un crecimiento, propiciar nuevas experiencias. Estas podrían ser viajes misioneros, cortos, servicio en algún área de ministerio, tiempo para ministrar o testificar, pero mantener un proceso de acompañamiento o mentoría.
En la Biblia vemos cómo Pablo acompañó a Timoteo y no subestimó su capacidad de edad. Nosotros hemos puesto a predicar a los niños. Decía uno de los que estaban compartiendo en el conversatorio, decía también, me acuerdo la primera vez que me pusieron a predicar, prediqué como 3 minutos nada más, decía. Fue de 3 minutos su primera prédica, pero dice, nunca lo voy a olvidar. Ahora él es pastor de jóvenes y dice, nunca lo voy a olvidar porque después de eso no he podido parar de predicar. Y tal vez no lo hagan bien a la primera vez, pero si usted da ese acompañamiento, va a formar el carácter, va a formar al niño, va a ayudarle a entender que su llamado va incluido de la presencia de Dios y la guianza del Espíritu Santo, que Él va a ayudarle a hacerlo, que Él va a llenar su boca de palabras. Entonces nosotros debemos de enseñarles a poder hacerlo y a creer que pueden hacerlo. Y todas estas son oportunidades. Recuerdo una primera vez que viajamos con el grupo de niños de la iglesia, justo viajamos para Honduras, me parece que fue en el 2005. Y en esa fecha que viajamos, llevábamos 14 niños, hicimos 2 brigadas de 7 niños y 2 líderes con 7 niños, 2 líderes con otros 7 niños y nos dividieron por áreas donde fuimos a apoyar una iglesia. Y al pastor le habían dicho que iban a llegar 7 pastores para apoyarle a levantar su obra. Entonces cuando el pastor nos ve, dice, ok, bienvenidos, dice, nos dijeron que venían 7 pastores y como nos ve a nosotros, dice, ¿dónde están los otros 6? Entonces, pues les decimos, aquí están y les enseñamos a los niños. Estos son los otros pastores que vienen con nosotros. Y ellos se quedaron como asustados. Y me acuerdo que esa primera vez les dijimos, solo déjenles un rato compartir esta noche. Si no está bien para usted, solamente lo apoyamos en otras áreas. Esa noche dejó que uno de los niños predicara. La presencia de Dios se cayó tan fuerte sobre cada una de las personas que las siguientes noches dijeron, pongan al otro y pongan al otro. Y todos los niños predicaron y el culto se llenó porque querían venir a ver a los niños hablando con tanta autoridad. Y nosotros solo estábamos ahí atrás de ellos para apoyarles y limpiarles el sudor. La verdad es que esa es un privilegio poder acompañarlos, porque vamos a ver robles espirituales crecer. Acompañarlos es importante, la función del maestro. Enseñamos a través de acompañarlos, les enseñamos a través de decirles, tú puedes hacerlo, yo estoy aquí. Si no sabes cómo, yo te enseño. Y la última letra del acróstico es ministerio. Y esta tiene que ser, hablamos de crear oportunidades de ministerio. Aquí tratamos que los niños, además de seguir formándose, inicien su servicio a Dios. La niñez y la adolescencia es la edad de oro para servir y amar a Dios. Los que aprendan a servir a esta edad servirán siempre. Yo sé que son pequeños tal vez no van a poder dirigir solos toda una clase o no van a poder solos estar al frente de un grupo, pero denles oportunidades, crea oportunidades de ministerio. Lo que nosotros empezamos a hacer es que hacíamos una red de discipulado donde los niños tomaban solamente 1 o 2 discípulos a los que ellos les daban una clase con un líder que estaba alrededor de 4 de ellos, de 4 de los niños, viendo cómo ellos manejaban sus clases. Súmele a 4 niños, 2 cada uno. Estamos hablando de 8 niños siendo discipulados. Entonces, esos 8 niños más los 4, teníamos un grupo de 12 mentoreados por un maestro. Y eso hacía que la clase se pudiera crecer. Estábamos teniendo una cantidad de niños, quizás unos 200 niños siendo discipulados a través de los diferentes grupos de niños. Y lo fuimos preparando. Luego ellos empezaban a ayudar como auxiliares con los maestros de los más chiquitos, como parte del equipo de oración, como parte del equipo de evangelismo, como parte del equipo de coreografías o dramas, hacían diferentes áreas. Es importante pensar en crear esas oportunidades de servicio, porque eso después, cuando ellos sean adolescentes o jóvenes, no vamos a perderlos, ellos van a ser parte del equipo.
Ellos van a ser los que cuiden la visión. Necesitamos dar esas oportunidades de ministerio. Ahora, quiero ver qué tanto pusieron atención. Vamos a ver si logramos hacer este. Voy a ponerles en el chat un link. Quiero que lo vean ahí y se metan. Este es una pequeña dinámica de repaso para ver si se acuerdan de las letras, a ver si quienes tomaron nota o se acuerdan. Y vamos a verlo, ya lo puse en el chat. Lo van a ver como algo así. Van a entrar y cuando entren van a tener que mover el muñequito rojo hacia la respuesta correcta. Van a salirle 5 pantallitas. O sea, cuando termine esto, tienen que pasar a la siguiente y después vamos a ver quién lo completó en menos tiempo. A ver quién de eso. Yo lo muevo. Vamos a ver cuál es la primera pregunta. Aparece aquí abajo. ¿Por qué es importante que los niños se desarrollen en el ministerio? Vamos a ver mi respuesta. Antes que me coma. Ok. Quiero que vayan ahorita. Voy a ver los resultados cuando ustedes hayan jugado. Busquen, pueden hacerlo en otro dispositivo o en su pantalla. Ya puse el link arriba, está, pero lo voy a volver a poner. Oh, déjenme ver si necesito darle star. No, no necesito darle star. Ok. Ok, ya pueden empezar a jugarlo. Yo voy a empezar a ver aquí los nombres de los participantes. ¿Lo encontraron? Le vuelvo a poner el link aquí. Ya lo puse, pero tienen que... Oh, deje ver, cierto. Lo estoy mandando a una sola persona, perdón. Everyone. Ok, ahí está el link. A ver, vamos a ver cómo empiezan a jugar. ¿Sí entraron? Vamos, 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 vamos. Todavía no veo que están. Vamos a ver si se acuerdan de todo lo que vimos. ¿Cómo van? ¿Cómo van? Intento entrar en la respuesta correcta, pero no sé cómo. Intento hacer clic en el muñeco hacia abajo y no me sale. Puede presionar el muñeco sobre él o lo que va a hacer es ponerse sobre el muñequito y agarrarlo. Si está con su computadora, tiene que moverlo. Y tenga cuidado que no se lo coman los malos, ahí se lo quieren comer, así que hay que orar. ¡Ah! Me comieron a mí. Vamos, vamos. Vamos a dar
2 minutitos más para ver quiénes ganan. La siguiente pregunta, ¿por qué es importante que los niños desarrollen ministerio? Ay, me comió. Cuidado si se queda sin vidas. A mí ya me dejaron sin vidas. Muy bien. Vamos a ver. Ya terminaron algunos. Vamos a ver si vemos cómo quedó. Dice que en primer lugar está Sergio. En segundo lugar, Dael. En tercer lugar, Sam. En cuarto lugar, Roberto. En quinto, Pau. En sexto, Sara. En séptimo, WW. Y en octavo, Vanessa. Un aplauso. ¡Uhú! Muy bien. Ok. Necesitamos que los niños puedan ser parte de del trabajo del Señor. Necesitamos que ellos puedan formarse. La Biblia dice en Juan 4, del 34 al 36, dice: Jesús dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. No decís vosotros, aún falta 4 meses para que llegue la siega. He aquí, os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos que ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y el que recoge fruto para vida eterna, para que el que siembre se goce juntamente con el que siega. Necesitamos dejar que los niños sean parte de esto. Quiero presentarles un video. Permítame, no sé. El video. Perdón, que estoy tratando de poner un video y no sé qué. Bueno, pongámosle ahí. ¿Se escucha la música? ¿Se escucha la música?
Aproximadamente 6 millones de personas habitan en el planeta Tierra. Un tercio de ellos ha tenido acceso al Evangelio debido al lugar donde viven. Al mismo tiempo, un tercio del mismo nunca lo ha escuchado. Que arda en nuestro corazón un fuego que consuma todo por ti, y con los cielos cantaré. Para poder llegar a cada uno de ellos tardaríamos 67 años. Sería aún más fácil si vivieran en tu misma calle y hablaran tu mismo idioma. Un dato revela que el ser humano, a medida que crece, tiene la tendencia a volverse más encerrado en sus creencias. Eso significa que si alguien crece y recibe a Jesucristo siendo un niño, seguirá haciéndolo hasta que muera. Por otro lado, si una persona no recibe a Jesucristo siendo un niño, muy probablemente será como adulto. Actualmente, solo el 15% de ofrendas mundiales para misiones está dirigida para la niñez, a pesar que un 60 a 80% de las conversiones son de niños. La población humana crece rápidamente alrededor del mundo. La única manera de ponerse al día con la niñez es a través de equipar niños para alcanzar a otros. Que arda en nuestro corazón un fuego que consuma todo por ti, y con los cielos cantaré. Eres el Rey, te amo Dios, te adoraré. Eres Señor, solo tú eres fiel. Diste a Jesús para llevar por milagros toda mi maldad. Te amo Dios, te adoraré. Tu amor restauró Otras culturas y religiones mi están, esperanza en otras culturas y religiones están haciendo que otras culturas y religiones están enseñando ¿Qué se escucha, Zulma? ¿Me escucha hoy? ¿Sí me escuchan? Decía que otras culturas están enseñando y preparando a los niños desde muy temprana edad. Nosotros necesitamos ser parte de los que los preparen. No solamente basta que les enseñemos algo o que conozcan a Dios. Ellos necesitan darlo a conocer también. Tenemos que hacer que esta generación sea la generación de relevo, preparar a la generación para transformar a otros. Así que el reto es que hagamos más para alcanzar esta generación, pero también para enseñarles a que ellos deben ser parte de la misión.
Nos decía el video que si los niños si equipamos niños para alcanzar a otros, vamos a hacer que podamos alcanzar a todo el mundo en menos de 67 años, porque eso es lo que se necesita para alcanzar a todo el mundo. Yo quiero pedirle que, yo sé que estoy contra el tiempo, pero quiero pedirle que cierre sus ojos un momento y pueda decirle, Señor, te pido que me ayudes a que podamos hacer algo más por la niñez, que los niños puedan prepararse con ese poder de tu presencia, con esas experiencias, con esa unción, con esa búsqueda, con esa oportunidad de conocerte para poder hacer más, para llegar, Señor, hasta donde tú nos has llamado, Señor, a donde tú los has llamado. Ayúdanos a nosotros como maestros a enseñar a los padres, a enseñar a los niños, Señor, y a prepararlos para que alcancen a su generación, Señor, y las siguientes generaciones que vienen tras de ellos, Señor. Queremos ser parte, Señor Jesús, de los que alcanzan la próxima generación y los preparan para ser esa generación de relevo, Señor. Queremos preparar el legado en las manos, Señor Jesús, de estos niños, Señor. Dejar ese legado en sus manos, Señor. Gracias te doy, Señor Jesús, por todo lo que tú haces, Señor Jesús. Gracias te doy por tu presencia, Señor Jesús. Te pido, Padre de la Gloria, que tú puedas hacer algo sobre su vida, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Gracias, Dios, por tu amor, por tu poder. Bendice, Señor, a cada uno de los líderes, Señor Jesús, en este momento. Te doy gracias por todo, Señor. Gracias, Jesús. Amén y amén. Gracias a cada uno de los del equipo y los líderes. Gracias por este tiempo. Bendiciones.